Pasaron 33 años desde que el escritor británico de origen indio, Salman Rushdie, recibió su primera amenaza de muerte por su libro Los versos satánicos. Este viernes fue blanco de un atentado. La novela surrealista y posmodernista provocó la indignación de la comunidad musulmana en 1988. La consideraron blasfema contra el profeta Mahoma y un insulto al Islam. En varios países se prohibió su distribución, como en India y Pakistán. En 1989, el ayatolá Khomeini, entonces líder de Irán, ofreció una recompensa de $3 millones por matar al escritor, y en 2016 se adicionaron $600,000 más por su cabeza. Salman vivió escondido por varios años. Este viernes, Salman Rushdie participaba en un evento de la institución Chautauqua en Nueva York, dedicada a la cultura y la educación, cuando ocurrió el ataque. Un sujeto identificado como Hadi Matar, de 24 años, lo atacó en el cuello y en el abdomen con un cuchillo. De acuerdo con investigaciones, el sospechoso detenido es un fuerte simpatizante de la República Islámica de Irán. Earlier today, at approximately 10:47 a.m., guest speakers Salman Rushdie, age 75, and Ralph Henry Reese, age 73, had just arrived on stage at the institution. Shortly thereafter, the suspect jumped onto the stage and attacked Mr. Rushdie, stabbing him at least once in the neck and at least once in the abdomen. A Salman Rushdie lo llevaron de urgencias en helicóptero para operarlo. El pronóstico es reservado. El todavía primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, condenó el ataque. Escritores como J.K. Rowling y Stephen King expresaron su apoyo al escritor. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Ya se lo informábamos la semana pasada, pero hoy vamos a entrar a profundidad en este tema porque un juez decidió revocar una condena de 40 años al secuestrador Daniel Arismendi, el Mochaorejas, y a su hermano Aurelio, porque habría encontrado faltas al debido proceso, porque presuntamente podrían haber sido torturados cuando fueron detenidos en agosto de 1998. No saldrá en libertad porque cometió tantos y tan graves delitos que tiene condenas sumadas por 393 años. Pero cuesta comprender qué entienden muchas autoridades cuando hablan de faltas al debido proceso, sobre todo cuando se argumenta la presunción de tortura ejercida en contra de ciertos personajes para determinar su libertad o anular sus procesos, cuando evidentemente son culpables de los delitos por los que están purgando sus penas. Mire usted, presunción quiere decir, según el diccionario, creer en algún tema, pensar que algo ocurrió sin que existan pruebas. No se puede a partir de presunciones dictar una sentencia judicial. ¿Hay pruebas o no? Y en todo caso, en todas estas historias, lo que hay que tener es reponer, lo que hay que hacer es reponer los procesos. Es verdad que hay miles de detenidos que paradójicamente, presuntamente cometieron un delito, cuanto más pobres mejor, y que por ello están en la cárcel o se les arrancó una confesión o no tuvieron derecho a defensa. Esos casos se deben atender adecuadamente, pero no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de personajes que han cometido y están plenamente comprobados delitos terribles y a través de la presunción de torturas, que tampoco se pueden comprobar, y con ello las faltas al debido proceso, evaden o tratan de hacerlo la acción de la justicia. Hay personajes hoy como el propio Arismendi, como Mario Aburto, el asesino de Colosio, los cómplices de Florence Cassés, los asesinos del hijo de Isabel Miranda, los sicarios de Ayotzinapa y muchos otros que están tratando de quedar en libertad por una presunción imposible de comprobar. Uno de los grandes pendientes a resolver de la justicia mexicana es la impunidad. Personas que cometen delitos sin pagar las consecuencias. Alegan violación al debido proceso. Esto es, irregularidades en la admisión y valoración de pruebas que se obtienen, denuncian mediante la vulneración de sus derechos humanos. Así, tribunales dejan sin efectos múltiples procedimientos. Los presuntos implicados en algún delito quedan sin castigo, no porque sean inocentes, en realidad nunca fueron juzgados en virtud de una violación que anuló su procedimiento.
Existen casos donde personas cometen un delito, están plenamente comprobados, pero argumentan presunción de tortura y con ello faltas al debido proceso, por lo que evaden la acción de la justicia. Es el caso del secuestrador Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, y su hermano Aurelio. Dice que cuando lo detuvieron hace 24 años fue torturado. Por ello, obtuvo un amparo en el que un tribunal ordenó que se investigue si se violaron sus derechos procesales. En entrevista exclusiva con Javier Alatorre, Arizmendi no titubeó en confesar la violencia de sus crímenes. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que dieran el dinero. ¿Quién decidía que los mutilaran? Yo, señor. ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que accedieran, para rendirlos. ¿Cómo? Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se impresionaba? No, señor, realmente no. La banda de secuestradores encabezada por Arizmendi cobró rescates millonarios. Por ello, purga una sentencia de 393 años en una prisión de Oaxaca. El amparo que obtuvieron obliga a la Fiscalía a que investigue si fueron torturados. Aunque esto no implica su libertad, la defensa podría utilizar el resultado para seguir presentando recursos jurídicos. El caso de los Arizmendi no es el único. Está el de Mario Aburto. Las autoridades comprobaron que fue el asesino de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Él mismo reconstruyó el crimen, nunca desmintió los hechos. 28 años después alega que fue torturado. Esta semana se admitieron amparos en favor de Rafael Caro Quintero, 2 definitivos por su extradición y otro porque dice que sufre abusos y tortura por las autoridades del penal donde está detenido. De la misma forma quedó en libertad Florence Cassé, no porque fuera inocente, sino porque se realizó un montaje para repetir su detención y de esta manera se violó el debido proceso. Lo mismo ocurre con los y las secuestradoras y asesinos del hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace. De esta manera, poco a poco fueron liberados parte de los sicarios que comprobadamente participaron en el secuestro y muerte de los jóvenes de Ayotzinapa. Y mañana se cumplen 3 años de la detención de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y sigue en el reclusorio sin que haya avances en su proceso y por un delito por el cual podría seguir su causa en libertad. Rosario Robles Berlanga cumple 3 años de prisión. Permanece en el penal de Santa Marta, Catitla. Hasta el momento no hay avances en los 2 procesos en su contra. Uno por ejercicio indebido del servicio público y otro por lavado de dinero y delincuencia organizada. Toda la investigación de la estafa maestra pasa por otros actores, pero ninguno de ellos está detenido. Lo que le pedía la Fiscalía General de la República a Rosario era que ella misma se acogiera al criterio de oportunidad para dar a conocer toda la trama, pero ella sostuvo que no tenía denuncias que hacer de sus compañeros de gabinete. De 2012 a 2018, Rosario Robles fue secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 13 de agosto de 2019 fue detenida cuando se presentó voluntariamente a una comparecencia judicial por delitos que permitían que siguiera su proceso en libertad. En julio pasado, el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa concedió un amparo a Rosario Robles. Hola, les habla Rosario Robles. Deseo informarles que el 33º Tribunal Colegiado en materia administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años. Ha buscado recursos legales sobre la medida de prisión preventiva que la mantiene en el penal. Es más tiempo del que dicta la ley, en la que se estipula que solo puede ser por 2 años. Bueno, y ahora que hablábamos de presunciones, Rosario Robles está en prisión. Yo no sé si cometió o no el delito del que se le acusa, que es el ejercicio indebido de la función pública. Pero si se cometió ese delito, que se la juzgue y que tenga una condena. Por ese delito podría seguir el proceso en libertad. Lo que sé es que por la estafa maestra
quien seguro la cometió, que es Emilio Cebadúa, que era el oficial mayor, está en libertad, convertido en testigo protegido. De todos los que se habla, que son más de 40 personas, no hay ni uno solo preso. Del gabinete de Peña Nieto tampoco. Entonces, Rosario Robles, que lleva 3 años en la cárcel, pareciera que más allá de que haya cometido ese delito, no está detenida por profundos rencores políticos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Alex Jones es el mayor impulsor de las teorías conspiracionistas de todo tipo en los medios de los Estados Unidos. No es gratuito, genera casi $1 millón diarios por publicidad en sus portales y sus programas por radio, por internet, donde se divulgan las mentiras más absurdas ligadas siempre a la agenda de la extrema derecha. Por ejemplo, durante días insistió en que no había muertos por COVID y que los cuerpos que yacían ya en camillas frente a los hospitales eran en realidad maniquís para inventar una pandemia y afectar al gobierno de Donald Trump. Y bueno, este sujeto acaba de ser condenado a pagar $43 millones a las familias de las víctimas de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, donde fueron asesinados 20 niños, la mayoría, el promedio de edad de los asesinados era de 6 años, y 6 maestros. ¿Por qué esta sanción durísima? Porque durante años Alex Jones dijo que todo había sido un montaje. Imagínese usted, dijo que había sido un montaje, que ningún niño había sido asesinado en esa escuela primaria y que todo era una maniobra para tratar de prohibir las armas de asalto en los Estados Unidos. Un tipo detestable, que al fin ha sido alcanzado por la justicia en una de las decenas de demandas que tiene en su contra. I am a human supremacist. I am a human supremacist. That term will be the future war with the robots and the AI. What you're hearing now is the entire future and everything they tried to stop us from doing. Así es Alex Jones, una de las voces más conocidas y relevantes de la ultraderecha estadounidense. Es fundador de InfoWars, un canal y portal de internet que contiene teorías de la conspiración, las cuales son su principal herramienta para mantener cautivos a miles de seguidores. Una de estas teorías lo llevó a juicio y le costó una indemnización de $49.3 millones. Se trata del tiroteo ocurrido en la escuela Sandy Hook en 2012, cuando murieron 20 niños y 6 adultos. Alex Jones argumentó durante años que el tiroteo fue un engaño organizado por el gobierno para despojar a los estadounidenses del derecho de poseer armas. También dijo falsamente que los padres de las víctimas en realidad eran actores. En este proceso, la defensa de Jones envió por error a los abogados de las víctimas el historial de 2 años de mensajes de texto desde el teléfono del presentador. Estos podrían ser de interés para el panel del Congreso de Estados Unidos, que investiga los disturbios de 2020 en el Capitolio de Estados Unidos. El comité considera que Jones ayudó a organizar una manifestación que tuvo lugar justo antes de los disturbios. Hoy, ante futuras demandas, ha declarado que ahora sí cree que existió el ataque en Sandy Hook. Acusó a los medios de comunicación de no permitirle retractarse de sus declaraciones. Incluso aseguró que estaba en bancarrota, pero las autoridades han puesto en evidencia que tiene ganancias de $800,000 al día con sus empresas que ofertan suplementos dietéticos, equipos de supervivencia y accesorios para armas. Por lo pronto, Spotify, YouTube y Twitter bloquearon su canal de InfoWars debido a que difunde un discurso de odio, pero el portal permanece activo. Jones está acostumbrado a estar en el ojo del huracán. Otras conspiraciones impulsadas por él dicen que el gobierno de Estados Unidos ha creado inundaciones y tornados como armas climáticas, o que los químicos en el agua potable están haciendo que las ranas sean homosexuales. Hoy el
maestro Raúl Quintanilla y Jorge van a hablar de las mujeres, del poder, de cómo lo ejercen, de qué formas lo hacen y de qué maneras. De esas historias se trata hoy La Hoguera del Poder. ¿Cuántas historias? Los niños de oír la palabra. Pues bueno, y hoy vamos a hablar en esta hoguera del poder, de las mujeres del poder, de cómo lo entienden, de cómo lo ejercen, quiénes son algunas de esas mujeres de poder. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido Muy maestro? buenas noches. Un gran tema, maestro. Gran tema. Platicábamos la semana pasada, platicábamos un poco de esta serie de First Ladies, de las esposas de los presidentes de Estados Unidos. Ahí está la esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Ese es un gran Betty personaje. Ford, Eleanor Roosevelt. Michelle Obama, tres mujeres que ejercen el poder de forma diferente. Hay muchas más, pero es muy interesante cada vez. Las mujeres ejercen el poder de forma diferente de lo que le han ejercido los hombres, o por lo menos las mujeres realmente destacadas, incluyendo algunas tan duras como Margaret Thatcher, ¿no? Pero lo ejercen que estaba de forma rodeada diferente, de hombres, sí, ¿no? ese que no quería tener una sola mujer al lado, ¿no? Pero ejerce el poder de forma diferente, o por lo menos así lo entendí yo. Durante mucho tiempo estuvimos esperando la llegada de las mujeres al poder para poder sentir el contraste o la diferencia. Yo creo que el primer gran contraste no es con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es la dama de hierro, pues, ¿no? Que trabaja espléndidamente con Reagan y que trabaja también con Juan Pablo II, y la idea del nombramiento de Wojtyła como papa es tumbar la derrota económica de la Unión Soviética, hacerla patente, tumbar el muro de Berlín y provocar un cambio y un proceso de libertades y de ideologías. Pero el liderazgo que tiene la Merkel es un liderazgo de primera. Es una mujer que nace en la parte este, es una mujer que tiene un concepto de la ciencia, es una mujer que caminaba todos los días hasta que llegar casi cerca del muro de Berlín y luego se daba la vuelta para recordarse diario el concepto de lo que significa la libertad y lo que significa el cambio. Pero esta frase, que para mí es una frase maldita, maestro, de atrás de un hombre hay una gran mujer, que me parece una cosa tonta, porque ponerlas atrás, no. Yo veo seres humanos que han tenido gran peso, han tenido gran presencia y han tenido por eso un gran poder. Esta serie que hablábamos lo demuestra. Hay otra serie danesa que se llama Borgen, que es fantástica en ese sentido, de una mujer primer ministra que la verdad casi todos los países, que está muy bien dibujado. Casi todos los países escandinavos tienen mujeres en el poder en este momento. Ahora más, vámonos atrás. Hay una mujer que dona una colección al Metropolitan de Nueva York, al Museo Metropolitano. Son piezas jordanas, piezas egipcias, que le son regaladas por diferentes mandatarios cuando ella era la primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Una mujer de un gran poder y una gran presencia. Recuerdo la frase de John Kennedy que dijo: primero me presento, soy el esposo de Jacqueline Kennedy. Por eso pongo ese ejemplo de Jacqueline Kennedy. Pero tenemos otras. Eleanor Roosevelt es una, claramente, Roosevelt que tenía su propia agenda, ejercía su propio poder y tenía prácticamente una agenda paralela, simultánea, fíjese, con la de su esposo, el presidente. Yo sí creo que de acuerdo con él, ¿no? Sí, yo creo que la Roosevelt era como la parte madura de la pareja. Era la parte que se atrevía a razonamientos de carácter humano. La compañera de muchos años de Roosevelt, que le aguanta una gran cantidad de inconsistencias emocionales, sino que tiene una conexión con el mundo de las mujeres que es trascendental en los Estados Unidos, con el sentido de el manejo de las libertades en el mundo, y acaba siendo una de las fundadoras o uno de los miembros y es la que toma la palabra en la famosa Liga de las Naciones, que es el antecedente a la organización de las Naciones Unidas. Es la representante del gobierno de Estados Unidos en la Liga de las Naciones. Esa mujer tuvo un gran peso en la sociedad norteamericana y fue realmente no solamente una primera dama, fue un ser pensante que iba más allá de las obligaciones que puede tener una persona que acompaña a alguien en el poder. Ella ejercía el poder, trabajaba con el poder, luchaba con el poder y fue una mujer, en mi opinión,
fuera de serie, de esos seres inusuales en la vida, maestro. ¿Y en México? En México tenemos leyes de paridad de género, de dinero, la mitad de los diputados, diputadas son mujeres, un porcentaje igual en el Senado, prácticamente de 50 y 50%. Hay muchas mujeres en el gabinete, pero no terminamos de tener, salvo muy pocas, contadas con los dedos de la mano, mujeres protagónicas en términos políticos. Hay algunas gobernadoras, está Claudia Sheinbaum, Griselda Maru Álvarez, Campos, que fue la primera gobernadora, la mujer, esta mujer poeta, que escribía una Colima, poesía. Primera gobernadora. Sí, la primera gobernadora de Colima. Del país y de Colima. Y era poeta y tenía una poesía erótica espléndida, Griselda, y era un ser de gran talento, pero yo creo, maestro, que el mundo masculino mexicano no ha cedido, no ha concedido, no ha cambiado, tiene una gran cantidad de temores porque el hombre mexicano le tiene miedo a lo diverso, a lo diferente. Y yo creo que en ese sentido hemos sido un tanto cuanto lentos. Estamos proponiendo una gran cantidad de cosas, pero en el nivel de la práctica todavía nos negamos al proceso del desarrollo y todavía no llegamos. Un cambio cultural, ¿no? Es que no nos atrevemos. Es un cambio cultural. Atreverse a un cambio cultural es tumbar las raíces con los cuales se estructuró la idea de lo que significa el poder, porque estamos hablando de roles, estamos hablando de manejos de choque y de manejos de poder. En ese sentido, creo que México está pensando racionalmente de una manera muy progresista, intentando llegar hacia algo, pero a nivel de práctica creo que seguimos siendo personajes que no los dejamos crecer y que vamos poniendo muchos obstáculos, pero que llegará un momento en que los procesos educativos y formativos de las universidades les den el lugar que se merecen, si se sigue apreciando las universidades. Nos queda un minuto. 3 grandes mujeres contemporáneas, actuales. ¿Quiénes serían? Mire, maestro... en el ámbito de la política y del poder, ¿no? En el ámbito mire, actuales, la que se acaba de morir, la Albright, sí, que fue la que manejaba seguridad en los Estados Unidos. Esta mujer a mí me parecía un ser con una gran inteligencia, un manejo del sentido de los movimientos migratorios, porque ella se dio cuenta que venía de familias judías y supo después que su familia había muerto era inmigrante. En el Holocausto. Ella nació en Praga, no era exactamente. Hija de un gran intelectual que todavía sigue estudiando los movimientos de izquierda. Yo quiero decir, hay un personaje femenino funesto en América Latina, que es la señora esta esposa de Daniel Ortega, que es Rosario Murillo. Ese personaje es de una obscuridad, maestro, que yo no sé todavía cómo pudo acercarse ahí, porque es muy lastimoso cuando usted y yo veíamos a los héroes nicaragüenses en aquel tiempo luchar y miren lo que se llegó a convertir el último que quedaba y el más mediano de los que lucharon. ¿Sí? Más mediocre. También existen mujeres muy poderosas en México, pero sobre todo lo que tiene México son grandes científicas, maestro. Son grandes personajes en las universidades como la UNAM, grandes personajes como en el CIMBESTAF, en el Politécnico, que trabajan la ciencia. Esos personajes en la ciencia mexicana han sido verdaderamente vitales, maestro, para nuestra sociedad, ¿sí? Pero todavía creo que políticamente no hemos dado, ni socialmente hemos dado el espacio para que la mujer en este país tenga el lugar que necesita y que se merece, maestro. Raúl, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias. Muy buenas noches. La palabra, pues no se puede decir. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver un documental que a mí me pareció extraordinario. Shimon Peres, el Nobel que no dejó de soñar. La historia de este notable político israelí, de este político judío, que en muy buena medida es la historia del Estado de Israel y del conflicto de Medio Oriente. Un político convencido de la necesidad de un Estado fuerte,
que garantice la seguridad, la disciplina económica, pero también del diálogo y la capacidad de acuerdos e interlocución a partir de esa fortaleza, no de la debilidad, incluso hasta con sus más enconados enemigos, con un objetivo: vivir en paz y en democracia. Un personaje notable en un gran documental que deberían ver muchos de nuestros funcionarios y políticos, que entienden exactamente al revés lo que es y para lo que sirve el poder. Que oír apenas ayer salió a la venta, salió al mercado, coincidiendo con el que hubiera sido el cumpleaños 63 de Gustavo Cerati, un disco importantísimo de Gustavo Cerati, de un concierto que estuvo 20 años guardado. Se trata, así se llama el disco, de 14 episodios sinfónicos en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Fue grabado en febrero del 2002. Había otra grabación llamada 11 episodios sinfónicos de Gustavo, que fue grabado en Buenos Aires el año anterior, es en 2001, pero en el auditorio tiene 3 temas más y fue realizado también en un ambiente, un público y con un esquema musical más abierto. Es extraño, es un disco extraño para cuando lo que uno está acostumbrado a escuchar de Gustavo Cerati o de Soda Stereo. ¿Por qué? Porque tiene arreglos orquestales, uno no escucha la guitarra tan característica de Gustavo Cerati, pero si usted lo escucha y lo escucha bien, lo disfrutará enormemente, y es una nueva forma de recordar al fallecido cantante y guitarrista de Soda Stereo. ¿Qué leer? Ahora que hablábamos de Shimon Peres, es importante leer a otro autor israelí, al periodista Nadav Eyal, que publicó un libro que a mí me parece importantísimo para estos tiempos, muy controvertido, ¿eh? Es un libro con el que no va a estar quizás de acuerdo con muchas cosas, pero es uno de esos libros que hay que leer. El libro se llama Revuelta y es un intento de tratar de comprender el porqué del malestar social ante un fenómeno inevitable como es la globalización. Para Eyal, el origen del actual colapso del orden mundial proviene sobre todo del descontento hacia unas estructuras de poder que se han vuelto huecas y corruptas, o que simplemente no responden a las necesidades más urgentes de la población. El libro es muy controvertido, pero la verdad es muy difícil no estar de acuerdo con él, Viviana. Bueno, Jorge, ya nos vamos. Ahí tiene muchas cosas para hacer el fin de semana. Si tiene tiempo, también puede, por supuesto, disfrutar y gozar con la familia, salir y pasarla muy, muy bien. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Simplemente puede escanear el QR que aparece en pantalla. Ahí lo lleva directito a consultar todos los contenidos en nuestro canal de YouTube en ADN 40. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, tengo un gran fin de semana. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.